Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que se ha vivido una semana maravillosa de acontecimientos, una demostración del poder del Parlamento. Está toda la prensa, la BBC, la verdad es que es monotemático. Lamentablemente, lo siento por Margallo, pero se hablaba muy poco de Gibraltar, ahora se habla todavía menos. Entonces, Clegg, que es el viceprimer ministro, hoy mismo ha acusado a Miliband de cínico sobre Siria. La verdad es que llevan un cabreo gigantesco porque el público español tiene que saber que los parlamentarios en el Reino Unido y especialmente los parlamentarios del Partido Conservador y del Partido Liberal no respetan las admoniciones que les dan sus líderes, de tal manera que muchos diputados del Partido Conservador votaron en contra del primer ministro, de la propuesta del primer ministro. El primer ministro estuvo brillantísimo. Yo volví de Ámsterdam el jueves por la noche. Ya en el tren leí el Evening Standard, que si alguna vez vais a Londres es un periódico gratuito, y había un artículo de un parlamentario del Partido Conservador diciendo que iba a votar que no, porque no respondía a digamos, el máximo argumento de Cameron, que la intervención era en national interest, en interés nacional. Claro. Y él no veía ningún interés nacional y decía que no, que iba a votar en contra. Y efectivamente, cuando por la noche llegué a mi casa, pues me tragué el debate entero. Es una pena que Miliband es muy flojo. Sí. Es muy flojo, lo tenía a huevos. La verdad es que esas oportunidades se dan una vez en la vida. Pero bueno, Cameron estuvo brillantísimo. El debate fue una maravilla. Para que os hagáis una idea, el público español que estáis escuchando, el debate empieza con el speaker, con Berkov, dándole la palabra al primer ministro. El primer ministro empieza a leer, como dice, I will try to progress, voy a intentar progresar, pero en el momento en que el tío se pone de pie, el primer ministro, se levantó precisamente la parlamentaria que a mí me representa, que es la única parlamentaria del Partido Verde, la señora Lucas, y ante mi sorpresa, el primer ministro dejó de hablar y le dijo, my honorable, mi honorable, perdón, honorable señora. Entonces el primer ministro dejó de hablar y la parlamentaria por Brighton Pavilion, que es mi constituency, pues le interrumpió. No pasó absolutamente nada, contestó a esa pregunta, volvió a seguir con el desarrollo de su propuesta, casi sin papeles, porque Cameron la verdad es que es muy bueno. Y otra vez se levantaba alguien de su partido, el Partido Laborista. Fue una maravilla. De verdad es el mejor debate que he visto en muchísimo tiempo, porque el formato es distinto. Porque pregunté a amigos que están en política aquí y me dijeron que cuando se hace un tipo de propuesta que le llaman enmienda, Sí. entonces, y para temas de esta gravedad, cualquier diputado interrumpe. Fue una maravilla de verdad. Entonces la prensa, pues, ¿qué pasa? Que esto va a toda velocidad, porque el gobierno pues está intentando encajar el golpe como puede. El golpe ha sido tremendo y de momento lo que va a hacer Cameron pues es aprovechar para hacer lo que llaman aquí un resufle, o sea, una crisis de gobierno, se diría en España, ¿no? Va a quitar a 4 o 5 ministros. De hecho, hubo 4 o 5 ministros que no llegaron a tiempo a la sesión porque estaba todo el mundo de vacaciones. Es una sesión extraordinaria porque se suponía que el ataque iba a ser inminente, cosa que, como bien ha explicado don Antonio, toda la prensa americana, el Washington Post tiene, en fin, varios artículos. Hay uno que se llama forzando Obama está forzando su mano, y es verdad. O sea, lo que está haciendo es el ridículo más espantoso. Y Cameron pues ha tenido la gallardía de exponerlo sabiendo que podía perderlo. Julio, porque se le acusa. Sí, perdón, me estoy enrollando. No, me gustaría. Está bien, te lo agradezco. Sí, me gustaría que nos contaras, cuando preparábamos esta intervención ayer o antes de ayer, me decías que en el Times había una descripción de cada uno de los votantes divertidísima, que rompieron la disciplina de partido. Es divertidísimo. El Times solamente se puede acceder o mediante pago o mediante comprar la edición de papel. Y bueno, la verdad es que es divertidísima
porque es una declaración. Juegan con la película famosa de los escalones de Hitchcock. ¿Sabéis aquella película en la que se buscaba quién era el criminal? Bueno, Sí. pues es divertidísimo, porque viene el nombre de cada parlamentario que ha votado en contra y las veces que ha votado en contra. Y la verdad es que las descripciones que hacen Dominic Kennedy en el Times son divertidísimas. Dice, por ejemplo, de David Ames, un tío este es independiente, ha votado 10 veces en contra del gobierno de coalición. O sea, aquí es muy normal que el parlamentario, que es algo que tiene que interesar que interesa al público español. Aquí el parlamentario, sobre todo, es curioso que el partido que más vota en bloque, que siempre vota en bloque, realmente no conozco ningún caso en el que hayan desobedecido las órdenes, es el laborista. Es curioso que los Tories y el Lib Dem no obedecen en la mayoría de los casos a las indicaciones que le da el primer ministro, porque claro, las implicaciones de la derrota del voto, quiero decir, todavía el gobierno está lamiéndose las heridas. No ha dimitido el primer ministro, pero claro, lo ha dejado con una crisis de autoridad enorme en un asunto tan importante. Tus propios parlamentarios, tanto del Partido Liberal, que está gobernando en coalición, como el Partido Tory, votan en contra. Es decir, es una desautorización enorme, ¿no? Muy bien. ¿Nos puedes leer alguna descripción más? Sí, hay una, por ejemplo, interesantísimo, Julian Lewis, que es aquí siempre se dice, es importantísimo que el público español lo sepa, siempre se dice la constituencia. O sea, ¿a qué distrito electoral? Repite. La constituencia, el distrito electoral al que representa el parlamentario. Eso es fundamental. ¿Cómo lo llama? Constituencia. ¿Y cómo lo traducirías? Pues, difícil, pero... No. Es que yo no lo sabía. Constituyente. Esa palabra me interesa. A ver. Sí, yo le aseguro, don Antonio, que me recordó mucho a lo que dice usted de Mónada, de la entidad individual que crea la representación. Es que ese es nada menos que el secreto de mi obra, de la originalidad de mi obra. Que digo que ese es el átomo que permite construir la ciencia política, porque es la unidad de poder irreductible. Pues no eso es la constitución. No hay ninguna unidad. Pues qué pena que no haya utilizado yo esta palabra para ponerla en mi libro en inglés. Porque ese es el último, mejor dicho, el primer escalón de la ciencia política. Porque claro, el individuo solo no tiene poder ninguno. Ese fue un error de la Revolución Francesa. Considerar que el individuo era el centro del edificio político. No es. Y la creencia anterior al Renacimiento, que parte de Aristóteles, de que el todo es anterior a la parte, por eso la familia es anterior al individuo, la familia tampoco tiene poder político ninguno. Eso podrán ser células primarias, irreductibles, para la sociología, pero no para la política. La política tiene que buscar la unidad de poder, que no haya otra menor, y que sea autónoma, que no dependa de otro. Y esto es lo que me estás describiendo. Así es que cuando... Es la circunscripción, en realidad, ¿cómo lo traduciríamos por la circunscripción? Que eso es lo que yo digo. Distrito, si me permitís, tiene dos traducciones. A ver. Oficialmente tiene dos traducciones. Una es distrito electoral y otra es circunscripción electoral. Bueno, pues literalmente, esas son mis palabras. Literalmente es mi obra. Qué alegría. Qué alegría. Ellos, claro, no lo están considerando como yo, no dándoles importancia. Pero me dices que todo el discurso está continuamente refiriéndose a eso, claro, a eso. Claro. Porque claro, es la unidad de poder. Porque es lo que es irreductible. Porque ahí nadie puede variar eso. Porque ahí no se pueden recibir órdenes. Porque el distrito electoral es lo primero, es lo fundamental. Sobre él se levanta toda la Constitución. Porque se levanta el sistema electoral. Y sobre el sistema electoral, que ya se levanta la nación, políticamente hablando, y para separar el poder y que la nación no sea dueña de vidas y humanos y no se convierta en nacionalismo. Contra los nacionalismos está el freno de la democracia, que es la separación de poderes. Así que hay circunscripción y separación de poderes, distrito y separación de poderes. Ese es el secreto de mi libro y de por qué doy tantísima valor e importancia a la ciencia política. Porque antes de mi obra no hay ciencia política. Mientras que yo he construido mi obra basándome en datos y razonamientos
que puede seguir un científico, no un humanista, un científico. Ya, bueno, pues ya digo que yo me acordé cuando descubrí esa palabra, me acordé de lo que había escrito usted pero es que no es en sus libros. Es que se ve que está tocando el meollo de nuestra esencia. Es que están diciendo igual que nosotros, pero nosotros hemos sacado la consecuencia. Ellos saben que están diciendo, este es el poder. Sí, lo que pasa que, don Antonio, ellos tienen la ventaja de que su régimen funciona de esta manera que acabamos de ver, y supongo que en la prensa española habrá alabanzas al poder del Parlamento británico. No hay alabanzas. Nadie dice que aquí el primer ministro no puede hacer lo que le dé la gana. Imposible. Eso aquí nadie lo dice, al contrario. Pues entonces no cumplen con su obligación. No cumplen con su obligación, entonces. No, porque están defendiendo aquí la partidocracia. Pues aquí no. La corrupción de poderes y la corrupción. Eso Bueno, es lo que pues se defiende los periódicos. volviendo al tema anterior, Julian Lewis, que es el representante por New Forest East, cada constituency son entre 35.000 y 50.000 electores. De hecho cambian algunas, pues las boundaries que se dicen aquí, las divisiones, pues porque hay cambios en fin, cada 4 años, pues porque hay más gente que se ha ido a vivir un sitio y otro, y suelen cambiar un poquito. Bueno, este tío es miembro del Comité de Inteligencia y Seguridad del Partido Conservador, tiene información obviamente que no está expuesta al público, y este ha votado que no. Quiero decir que es que hay que analizar quién ha votado que no. ¿Recordáis que comenté a Sarah Wollaston, que fue elegida en ese experimento que hubo de primarias, que evidentemente el primer ministro ha dicho que, bueno, vamos a esperar con lo de las primarias, y por supuesto también ha votado que no? Pero es que Sarah Wollaston publicó un artículo ayer en el Guardian explicando por qué ha votado que no, y bueno, pues son todo cosas pues muy fácilmente inteligibles. El concepto de interés nacional, pues es que es muy resbaladizo, en este caso más que en cualquier otro. ¿Qué interés nacional tiene el Reino Unido? En fin. Julián, pero cuando Obama ha dicho que Siria, el gobierno de Siria, es un peligro para la seguridad del mundo, yo le he tomado el pelo completamente ayer, porque eso es mentira. Y eso es lo que tú estás diciendo de ese diputado inglés que ha dicho contra el interés nacional. Pues yo creo que no. Siria no es un peligro para el interés nacional de Reino Unido. Exacto, pues exacto. De hecho, sí, aquí lo que ha habido, don Antonio, estaba sobrevolando en ese debate, que fue una maravilla, de verdad. Qué maravilla. Habría que editarlo y verlo. Ha sido una maravilla. Y la grandeza de esos diputados que representan a sitios que no sabes la zona realmente, pues claro, conoces Portsmouth y conoces Birmingham y conoces Londres, pero esos diputados que los conoce solamente gente de su distrito, y la grandeza con que el señor o la señora se levanta y le dice al primer ministro, que es de su mismo partido, le hace una pregunta embarazosa, que el primer ministro evidentemente tiene muchas tablas, pero que lo ponen contra las cuerdas. El diputado de su propio partido, porque su obligación la tiene con la gente a la que representa, no con el partido. Sí, lo que dices es admirable, me emociona, pero a mí ayer y antes de ayer expresé mi emoción no de esos diputados, sino del pueblo inglés, porque es el pueblo inglés el que ha producido ese fenómeno, ya que ha llegado el estado actual después de pasar por periodos horribles de corrupción absoluta de los diputados ingleses, Tory y antes del lado, en el siglo XIX. Por ejemplo, pocas personas en España saben que esa expresión tan socorrida que todo el mundo habla, Burgos podridos, que todo el mundo lo ha oído hablar, diciendo que eran las... Sí, hazaña la empleaba. Eso es. Pues bueno, no saben, Burgos podridos es una cuestión que sucedió en Inglaterra, y es que los pueblos de la costa del mar, que el mar había barrido y ya no existían, seguían votando, los habitantes, los partidos tenían sus votos, como lo mismo que las almas muertas en la célebre novela rusa, pues igual contaban los votos de los pueblos desaparecidos. Por eso yo admiro al pueblo inglés,
porque es el que ha depurado todas esas tradiciones, y hoy hay una seriedad en la representación de distritos que no existe en ninguna parte del mundo, y es el mérito del pueblo inglés. No, pero además otra cosa es que ha habido representantes que cuando la prensa les ha dicho ¿por qué ha votado usted en contra? Y ha habido representantes que han dicho porque he consultado con mis representados y me han dicho que vote en contra. Claro, ahí está el secreto. De manera que cuando usted dijo solo he podido oír un programa esta semana, pero cuando dijo usted que esto era fruto de que la opinión pública, los representados han cambiado su percepción con respecto a la guerra, porque esto es una guerra, un acto de guerra es una guerra. Me da igual que lo llamen intervención militar, como ataque, como nada. Quiero decir, el español tiene la riqueza que no tienen otros idiomas de hablar directamente. Es un acto de guerra, luego un acto de guerra es guerra. Entonces, Cameron intentó rebajar en todo momento desde su primera intervención, rebajar el contenido, diciendo no, es una cosa puntual, no va a haber tropas sobre el terreno. ¿Por qué? Porque la gente está harta del pufo de Irak y de Afganistán, porque ha sido un desastre. Claro, pero quiero recordarte a ti y a todos los oyentes que en realidad esa independencia del pueblo, del votante, respecto del votado, es decir, la independencia del elector frente al elegido, es en realidad un desmentido a la doctrina que creó Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol, que, si no lo recordáis, yo hablo con frecuencia de él, porque es anterior a la doctrina del abate Sieyes para justificar la prohibición del mandato imperativo. Es decir, eso está en Mundo Burke, y eso lo ha corregido la práctica y el pueblo inglés. En el discurso a los electores de Bristol, Burke dice, una vez elegido un diputado de distrito, ya no es diputado, ya no representa al distrito, representa a la nación. Yo vuelvo a decir, como estoy acostumbrado ahora, mentira, eso no es verdad. Eso es un camelo. El diputado de un distrito representa al distrito. Y por el hecho de ser elegido no se transforma en un diputado nacional. Eso es otra cuestión distinta. Y ahora me alegro muchísimo que la experiencia de estos días y lo que tú estás contando, estás poniendo de evidencia el valor tan inmenso que tiene el elector. Que es el elector que los diputados le consultan y dicen, pues no, esto no pone en peligro a mi distrito, yo no quiero que vote la guerra, ni ningún acto de guerra. Esto es una maravilla. No tengo la tristeza que tengo de que no haya un intelectual o un político en Estados Unidos ni en Inglaterra que sepa lo que es la democracia, queda compensada por el enorme valor y la alegría que siento de admiración y respeto por el pueblo inglés. No, pero en la prensa norteamericana, don Antonio, hay unas críticas gigantescas a Obama. No, como lo que yo estoy diciendo, no. Yo no le digo, bueno, hay. Vosotros por creéis ejemplo, que haya. Yo digo antes de que digáis nada, no creo que haya un solo medio de comunicación capaz de decir que Obama está destruyendo las bases de la democracia. No lo creo. Pues venga, dime ahora, venga, ¿qué es lo que dice? Mira, por ejemplo, en el New York Times dice, claro, lo que usted dice es que usted es un científico de la... Naturalmente. Aquí lo que se hace, por ejemplo, en el New York Times, le leo textual, dice, venga. Dado el impasse de las Naciones Unidas y con solamente Turquía y Francia, ojo, yo tengo una amiga turca y ayer me comentó que había habido... que había habido la oposición está aprovechando para atacar al gobierno islámico porque la oposición no quiere de ninguna de las maneras que Turquía entre en este avispero. Sigue, okay. Cuéntame, no divaguemos, cuéntame. Ok, Turquía y Francia como los únicos aliados que públicamente apoyan la intervención americana, el deseo de Obama de buscar la bendición del Congreso, y dice, incluso cuando él mantiene que él legalmente lo necesita. Ahí viene mi pregunta. Si no lo necesita, ¿para qué lo pide? No. Es que no me ha oído ayer. No. Lo pide por debilidad de carácter, como está Hollande, porque es pusilánime, porque no es un hombre de Estado, porque no vale para gobernar, vale para animar una discusión, porque tiene cualidades inteligentes, es honesto, pero no tiene carácter. Y he dicho que la principal cualidad de un gobernante
es el carácter, el valor, pero sobre todo la determinación de su voluntad. No tiene que estar esperando la opinión pública, eso es otra cuestión. Sí que se critica, don Antonio, perdone que le interrumpa, pero sí que se critica tanto en la prensa británica. Hubo un artículo ayer de Robert Fisk. Robert Fisk es el enviado del Independent. Dime qué critica la prensa. Es que vale, Robert Fisk dice que en la zona, en Siria y en Líbano y tal, pues que ya no tienen ningún miedo a lo que pueda decir Estados Unidos, porque no creen que Estados Unidos vaya en serio. Que cuando antes... ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo de manera absoluta? Lo que yo estoy diciendo es que Obama está atacando a la democracia de Estados Unidos. Y digo, eso no hay quien se atreva a decirlo en Estados Unidos. Pero no, porque no sea verdad. ¿Cómo? No, siga, por favor. Nada más digo esto. Tú me estás hablando de otra cosa, que ya ponen en duda que sea verdad. Yo de eso no hablo. Digo nada más que el acto de Obama de someter o pedir el acuerdo, hablemos más, el acuerdo de la Cámara de Representantes y del Senado es un acto antidemocrático. No es que no debe de hacerlo porque ataca a la democracia, porque está atacando a la separación de poderes, se está sometiendo a un poder al que no tiene que someterse. Él tiene su deber y él no puede someterse al poder legislativo y se está sometiendo al pedirle un acuerdo. Eso va contra la Constitución, no solo contra el espíritu, contra su propia letra. Eso es un ataque a la democracia, es una brutalidad y es una tristeza que en Estados Unidos no haya un periódico como el New York Times que lo diga en primera página. Eso no hay derecho. Y he contado, por ejemplo, lo de la determinación que tenía Clemenceau, y no había democracia de hacer la guerra, porque eran hombres de carácter, y este es un pusilánime, tanto Obama como Hollande. No. Han roto la separación de poderes completamente. Pues eso es si eso no es una violación de la Constitución americana, dime lo que es. Está violando la Constitución americana, creyendo que que lo que ellos piensan es bien, siempre creyendo que expresan una opinión que es vulgar, desde luego, porque es muy extendida, es una opinión del mundo. Dice, bueno, de acuerdo, la Constitución americana autoriza al presidente de la República, al presidente de Estados Unidos, a hacer actos de guerra en país extranjero. Dice, muy bien, pero ¿cómo va? No estaría de más que el presidente, que puede hacerlo por sí solo, sin necesidad de consultar ni pedir autorización, cuente además, sería bueno que contara además y pedir con el respaldo de los legisladores. Dirían, muy claro que sí. Si los legisladores de motu propio quieren hacer declaraciones apoyándolo, muy bien. Y si tienen un presupuesto que aprobar, pues claro que pueden poner limitaciones, porque tienen una obligación a los 4 meses, uno de los países, en otros países tienen menos tiempo, para que una vez iniciado un acto de guerra, luego pedir las ratificaciones. Eso es otra cuestión. Pero si no se sabe que es atacar la división de poderes, antes de iniciar un acto, antes de iniciar un acto de guerra, pedir la autorización al legislativo, es que no se sabe dónde está. Y quiero decir, eso no me extraña, porque Estados Unidos llama democracia a las partidocracias española, italiana, alemana y claro, y Inglaterra también. Como le llaman democracia a todo, ¿cómo van a saber lo que ellos tienen que no tienen los demás? Ellos tienen la democracia que nosotros no tenemos. ¿Qué democracia tiene Estados Unidos? La democracia representativa. ¿Y qué democracia tiene Francia? Aunque le falta un pequeño detalle todavía, pues la democracia representativa. Nosotros no tenemos eso, porque no tenemos representación. Por eso nos da tanta envidia lo que nos están diciendo de Inglaterra, del diputado, del distrito, de la circunscripción. Pero eso es lo que yo digo, es que no me atrevo a decirlo y lo sostengo. No hay en el mundo un filósofo, un intelectual, porque no lo conocen, lo que es la democracia. ¿Cómo? ¿Es que tú eres el único que la conoce? Bueno, pues intelectualmente, pues no, habrá otros que la conocen, pero yo lo conozco prácticamente. He luchado por la libertad, he luchado para que en España hubiera democracia, y eso me ha obligado a saber en qué consiste, cuál es su último secreto. Y por eso yo, en España no me extraña lo que hay, es lo que tiene que haber, lo propio de una partidocracia, es decir, de una oligarquía, de un estado de partido, como Grecia, como Italia, pues es lo mismo, como Portugal es lo mismo. Miro al pueblo inglés porque en él está la base del distrito, de la circunscripción, la unidad mínima y irreductible de poder sobre la cual se puede edificar ya
la ciencia política, que es lo que yo he hecho. Don Antonio, me emociona. Tengo una pregunta para usted al respecto de Obama, que usted siempre comentó que fue un excelente candidato, pero cuando tomó posesión y vino a Europa imitó la demagogia europea. ¿No le parece a usted que quizás ahora está intentando copiar también la demagogia europea, intentando consultar al Senado y al Congreso? Bueno, en este caso ha sido anterior. Él ha tenido una iniciativa antes que Holanda. Pero lo que sí, como ignora, en el fondo ignora la diferencia esencial entre el sistema de Estados Unidos político y el régimen partidocrático no de Inglaterra. Inglaterra no es una partidocracia, es un régimen parlamentario. El inglés sí es un régimen parlamentario. Pero como Obama parece ignorar esas diferencias, pues es verdad que influido no por la consulta, sino que influido por el resultado negativo de la consulta de Cameron, es por lo que está así. Mira, el Parlamento británico ha derrotado no a Cameron, a Obama y a Holanda. Ha derrotado a toda la clase política mundial. Eso es lo que ha hecho el Parlamento británico. Ha derrotado a Obama. Claro que ahora está débil y quiere imitarlo. Y no digamos a Holanda, porque Holanda no sabe lo que hacer porque está aún más pusilánime o igual. Claro que sí. Pues gracias por su respuesta y hasta aquí concluimos el programa de hoy. Nuestro tiempo se ha acabado, lamentablemente, y agradecemos a nuestros corresponsales por su esfuerzo. Qué pena que no tenga. Yo estoy en Londres o estoy en Nueva York con una plataforma como el New York Times o como la BBC para decir estas verdades, porque no hay quien pueda replicarme sin hacer el ridículo. El que me replica lo que digo, sé que en el acto lo reduzco al silencio, citándole el artículo de la Constitución que impide y que corrobora todo lo que estoy diciendo.